La ciudad estaba silenciosa esa tarde fría de jueves. El viento cortaba la calle desierta, y la iglesia, en lo alto de la colina, parecía un punto lejano, como una presencia que acechaba a todos. Lucas nunca fue muy religioso, pero había algo en el aire ese año, algo que le oprimía el pecho. Tal vez fuera la Cuaresma, ese periodo de reflexión y penitencia que para él siempre había sido solo una costumbre antigua, sin mucho sentido. Pero ese año era diferente. Algo estaba raro. Su abuela, doña Isabel, siempre hablaba de los misterios de la Cuaresma. Decía que eran días para prepararse para el sufrimiento de Cristo, pero también para reconocer los propios pecados. Tenía una manera peculiar de hablar de eso, como si existieran fuerzas más allá de la comprensión humana que despertaban en ese tiempo. La noche del miércoles de ceniza, después de la misa, su abuela lo tomó de la mano, con una mirada seria, y le dijo: «Ten cuidado, mi nieto. Este año la Cuaresma será diferente para todos. Lo que llevas dentro, lo que no logras expiar, te seguirá hasta el final». Lucas no le dio mucha importancia. Era solo plática de vieja, pensó. Pero conforme pasaban los días de la Cuaresma, empezó a sentir una presencia. No era algo visible, sino algo pesado en el aire. Un silencio profundo que parecía seguir sus pasos, fuera a donde fuera. El viernes de Pasión, la ciudad se preparaba para el tradicional encuentro en la plaza central. Todos iban rumbo a la iglesia, pero Lucas, sintiéndose extraño, decidió caminar solo. Era como si algo lo atrajera hacia el lado opuesto, donde las calles estaban desiertas. Sintió que el suelo temblaba levemente, como si fuera una señal de algo que estaba por venir. En medio de la calle, se encontró con un viejo. El hombre parecía saber exactamente dónde estaba. Con una voz susurrante le dijo: «No huyas, hijo. La Cuaresma no permite escaparse. Vino para que enfrentes lo que has cargado todo el año. No vas a escapar de lo que tienes que pagar». Lucas, asustado, quiso salir de ahí, pero algo lo detenía. El viejo sonrió, y en esa sonrisa había una malicia, como si supiera algo que Lucas aún no entendía. Sin fuerzas para resistir, Lucas siguió al hombre hasta una pequeña capilla abandonada, apartada de la ciudad. Las puertas rechinaban al abrirse, y un olor a moho y velas quemadas llenó su nariz. Adentro, el lugar estaba oscuro, iluminado solo por una vela encendida en el altar. Ahí, el viejo lo hizo sentarse. «Es aquí donde enfrentarás lo que no puedes exorcizar», dijo, con la voz resonando en las paredes de piedra. El silencio se rompió con un suspiro pesado de Lucas. No entendía qué estaba pasando, pero el peso en su pecho era insoportable. El viejo empezó a hablar, ya no con palabras, sino con una serie de imágenes en la mente de Lucas. Vio su propio pasado, todos los errores que había cometido, las mentiras, las traiciones, los pecados que nunca había confesado. Cada imagen estaba más viva, más real, como si estuviera reviviendo todo. El miedo se apoderó de su cuerpo. La Cuaresma es tiempo de expiación. Lo que dejaste escapar de tu alma ahora cobra su precio, murmuró el viejo. Lucas sintió un calor intenso, como si lo consumieran desde adentro. El dolor, la vergüenza y la culpa lo envolvieron. Pero entonces apareció una luz. No era la luz de la vela, sino una luz que llenaba toda la capilla. Una luz que traía paz, como si al fin se estuviera liberando del peso que cargaba. «No hay perdón sin sufrimiento», dijo el viejo, ahora con una voz serena. «Pagaste tu deuda. Ahora, la Cuaresma puede terminar». Lucas despertó de repente en un banco de la iglesia. La misa había terminado y la ciudad volvía a su rutina. Pero algo estaba diferente. Sentía una ligereza que no había sentido en años. El peso, el dolor, todo se había desvanecido. Nunca más tuvo miedo de la Cuaresma. Y al mirar a los demás a su alrededor, entendió algo que antes no comprendía. La verdadera penitencia no era solo ayunar o rezar, sino enfrentar los propios demonios, los errores y los arrepentimientos. Porque mientras la Cuaresma no se viviera de verdad, la sombra de ellos jamás se alejaría. Y así, la última Cuaresma de Lucas se convirtió en la más transformadora de todas. No fue solo un tiempo de reflexión, sino de redención.
La ciudad de Portobello estaba en un silencio casi absoluto aquella noche. La llovizna que caía de las nubes oscuras hacía que las calles desiertas se sintieran aún más solitarias, y el sonido del viento cortaba el aire como una advertencia. Felipe, un joven de 22 años, había regresado recientemente tras un largo periodo fuera de la ciudad, donde estudiaba. Esa noche algo parecía inusual. El olor de la lluvia, el aroma de la tierra mojada, parecía llevar una tensión en el aire. No sabía exactamente por qué, pero se sentía incómodo. Vivía con su tía, doña Rita, una mujer sencilla y muy devota, que siempre le advertía sobre los peligros de la noche. Felipe nunca creyó en esas historias, pero ahora, de regreso en su ciudad natal, comenzó a notar cosas que antes nunca había percibido. Esa noche, después de una cena simple, su tía le dijo: «Felipe, ten cuidado con esta noche. No olvides cerrar bien todas las puertas y ventanas. La lluvia atrae cosas que no queremos cerca». Felipe sonrió, pensando que solo era uno de esos miedos de alguien que ya ha pasado los 60 años. Pero cuando las horas avanzaron y se retiró a su habitación, el ambiente dentro de la casa parecía diferente. La vieja casa, con sus puertas que crujían y las paredes que siempre parecían susurrar, estaba ahora impregnada de una sensación extraña. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Un susurro tan bajo que parecía solo el viento, pero algo en su intuición le decía que no lo era. Se levantó de la cama y miró por la ventana, pero no vio nada más que la calle vacía y la lluvia cayendo. Decidió ignorar lo que sentía y volvió a acostarse, pero el susurro volvió, esta vez más fuerte. «Felipe, Felipe», se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La casa estaba en silencio, excepto por la lluvia golpeando las tejas, pero los susurros parecían provenir desde dentro de la casa, de algún lugar más allá de la puerta de su habitación. Tomó su celular, encendió la linterna y abrió la puerta. Mientras caminaba por los oscuros pasillos de la casa, el susurro se intensificó. No sabía qué estaba pasando, pero la sensación de que algo estaba allí con él lo paralizaba de miedo. Finalmente llegó a la sala principal, donde la luz de la linterna reveló algo horrible. En el centro de la sala, una sombra oscura se movía lentamente, como si tuviera vida propia. La forma parecía humanoide, pero no del todo. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su cuerpo parecía distorsionado, como si estuviera hecho de un humo denso. «No deberías estar aquí, Felipe», susurró la voz, ahora más clara. Felipe, paralizado por el miedo, intentó correr hacia la puerta, pero las sombras comenzaron a extenderse, bloqueando su salida. Sintió una fuerte presión en su pecho, como si algo intentara asfixiarlo. La figura oscura se acercó lentamente. «Tú, que tienes el don de ver, ahora serás parte de nosotros», dijo la sombra, y sus palabras resonaron en la mente de Felipe. Su visión comenzó a distorsionarse, como si el mismo aire se estuviera cerrando a su alrededor. La sombra extendió sus manos, y Felipe sintió un frío cortante en sus huesos. De repente, la figura desapareció. Felipe cayó al suelo, jadeando con el corazón acelerado. Se levantó rápidamente, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El susurro había cesado, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Corrió hacia la puerta y cerró todo detrás de él. Cuando miró el reloj, se dio cuenta de que había pasado más de una hora, aunque no había percibido el tiempo transcurrir. Su cuerpo temblaba, pero no sabía si era por el miedo o por la intensidad de lo que había presenciado. A la mañana siguiente, su tía doña Rita entró en la sala y, al verlo pálido y sudando frío, preguntó: «¿Qué pasó, Felipe? Pareces asustado». Felipe no tuvo el valor de contarle lo que había sucedido. Sabía que ella diría que había visto algo de la noche, una entidad de la que la ciudad hablaba en secreto, pero él no creía en esas cosas. Hasta aquella noche, y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Felipe nunca volvió a ser el mismo.
Sabía que la noche de Portobello escondía más de lo que mostraba a simple vista. Algo estaba al acecho, y sentía en lo más profundo de su alma que, mientras viviera en esa ciudad, la sombra nunca lo dejaría en paz, y en algunas noches aún escucha el susurro. La ciudad de Montealegre siempre había sido tranquila, con sus calles de adoquines y casas antiguas, algunas construidas en tiempos del Imperio. Durante la Cuaresma, los habitantes seguían las tradiciones al pie de la letra, evitaban las fiestas, respetaban los horarios de misa y jamás salían de casa después de la medianoche. Era un tiempo de penitencia y reflexión, como enseñaban los ancianos. Juan, un joven de 18 años, nunca prestó atención a esas historias. Creció escuchando a su abuela decir que, durante la Cuaresma, las almas en pena vagaban por el mundo cobrando sus deudas. Se decía que por las noches, el vigilante de la Cuaresma pasaba por las calles, observando a quienes desobedecían el periodo sagrado. Quienes lo veían, jamás volvían a ser los mismos. El Viernes Santo, Juan decidió desafiar la tradición. Sus amigos lo invitaron a una pequeña reunión en una casa apartada, y él aceptó. Después de todo, no creía en esas historias. La fiesta se prolongó hasta tarde, y alrededor de las 2 de la madrugada, Juan decidió volver solo a casa. Las calles estaban desiertas, y la única iluminación provenía de los viejos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. El viento soplaba frío, llevando consigo un extraño olor a velas y tierra mojada. Mientras caminaba, comenzó a notar algo distinto. El silencio era demasiado profundo. No se escuchaban grillos ni perros ladrando. Toda la ciudad parecía sumida en un sueño anormal. Fue entonces cuando oyó los pasos. Eran lentos, acompasados, como si alguien lo siguiera sin prisa. Juan se detuvo y miró hacia atrás. Nada, solo la calle vacía. Aceleró el paso. Los pasos tras él también aceleraron. Su corazón empezó a latir con fuerza. Intentó ignorarlo y siguió caminando, ahora con la cabeza baja. Pero cuando miró al suelo, vio algo que le heló la sangre. Una sombra alargada y distorsionada se proyectaba delante de él, pero no había nadie detrás para generarla. Entonces escuchó una voz baja y ronca, que parecía venir de todas partes. «No debiste salir esta noche, Juan». Se quedó paralizado. El miedo lo inmovilizó por completo. Lentamente, giró la cabeza hacia atrás. Al final de la calle, bajo la tenue luz de un poste parpadeante, estaba un hombre. Vestía una túnica negra y larga que rozaba el suelo. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero Juan pudo ver unos ojos hundidos y oscuros, vacíos como la noche. En una mano sostenía un báculo de madera retorcida y en la otra, una linterna antigua que emitía una llama azulada. Era el vigilante de la Cuaresma. Juan quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia él con pasos lentos y firmes. Cada paso resonaba como un trueno en la calle silenciosa. Los que rompen las reglas pagan el precio, murmuró la voz, rasgando los oídos de Juan. Trató de rezar, pero las palabras salían atropelladas. Su cuerpo entero temblaba. Entonces el vigilante levantó el báculo y Juan sintió el aire volverse pesado. Su pecho se apretó, como si unas manos invisibles estuvieran estrujando su corazón. Su visión se oscureció. Lo último que vio fue el rostro del vigilante acercándose, con esos ojos negros que brillaban como pozos sin fondo. A la mañana siguiente, Juan fue encontrado inconsciente en la puerta de su casa, con los ojos abiertos y la piel helada. No podía hablar, solo murmuraba palabras sin sentido. Su abuela, al verlo en ese estado, simplemente cerró los ojos y rezó. Juan nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos decían que se convirtió en un hombre callado, que evitaba salir de noche y siempre encendía velas en la puerta de su casa durante la Cuaresma. Nunca contó lo que vio aquella noche, pero todos lo sabían. El vigilante de la Cuaresma aún caminaba por las calles de Montealegre, y Juan tuvo la desgracia de encontrarlo.